Así es, ya estamos de regreso en el programa de análisis y entrevistas sobre la mesa. Y en esta primera parte de nuestra entrevista nos acompaña Michael Marenco. Él es economista. Muchas gracias, Michael, por aceptar nuestra invitación y muy buenas noches. Muchas gracias a ti, Jimmy, por la invitación. Tal vez nos comentás un poco o danos una valoración cuál debe de ser el camino hacia la recuperación económica que tendría nuestro país, tomando en cuenta la recomendación que hace el Banco Interamericano de Desarrollo, aquellos países que están sufriendo los impactos de la COVID-19. En el caso de nuestro país, ¿cuál debe ser el camino a seguir para buscar las sendas de crecimiento? Sí, como mencionaba, el Banco Interamericano de Desarrollo realizó un set de recomendaciones. Para el caso de Nicaragua no es la excepción. Estas giran alrededor de 3 áreas fundamentales. Primero, el sector privado, debido a la protección del empleo. En segundo lugar, al gobierno, en este caso, para ampliar la brecha fiscal, optimizar la inversión pública y reducir el gasto corriente del gobierno en líneas generales, ¿verdad? Luego, la tercera área, el set de recomendaciones, está orientada directamente hacia el tejido social, protección a la sociedad, y no solamente en términos de protección, sino estímulos, incentivos, y en este caso el Banco Interamericano de Desarrollo identificó toda una serie de problemas estructurales que nosotros hemos venido arrastrando, como el tema de la educación, el tema de modernizar y incursionar el tema de la tecnología, fortalecer las barreras tecnológicas en el país, en este caso, y ampliar o fortalecer también las brechas o la estructura tecnológica. Entonces, todo este set de recomendaciones estructurales fueron identificadas por el BID, orientadas principalmente al gobierno, al sector privado y, en este caso, a la población, a la sociedad. En el caso del sector privado de Nicaragua, ¿qué tipo de apoyo es lo que se esperaría de parte de las autoridades de gobierno para que las empresas logren liquidez, ya que por la crisis de salud pública muchos han tenido que cerrar operaciones, despedir personal y algunas están operando prácticamente a medias? Así es, acabas de mencionar un problema cruciante que ha sido identificado. Este set de recomendaciones giran en torno a proteger el empleo, tomando en cuenta que la estructura laboral en Nicaragua tiene ya 2 años consecutivos deteriorándose. En este caso, la Cámara de Turismo mencionó que de los 120,000 empleos generados en 2017, actualmente consideran que activamente existen alrededor de 20,000. No solamente eso, tenemos la pérdida de empleo potencial que se generaría, por ejemplo, en la zona franca. En este caso, 9,000 empleados que no van a poder incursionar al mercado laboral. Y no solamente eso, tenemos afectaciones directas a todos los sectores de la economía. Por ejemplo, el sector turismo como principal afectado, el sector comercio, transporte, servicios. En cuanto a comercio, tenemos hoteles y restaurantes funcionando a un mínimo de su capacidad. Encuestas como la del COSEP revelaron que 7% de estas empresas han cerrado y que muchas de ellas operan con medidas paliativas, como por ejemplo reducir las jornadas laborales o en este caso suspender labores o cualquier otro mecanismo que les permita subsistir, tomando en cuenta la caída de la demanda y la brecha fiscal. Entonces el BID identificó uno de los grandes problemas o una de las posibilidades de incentivo al mercado laboral, y precisamente tiene que ver con la brecha fiscal. Primero, crearse la brecha fiscal, el espacio fiscal, pero tomar en cuenta que aumentar la carga tributaria sobre la empresa más bien desincentiva la capacidad de tener resiliencia por parte de la empresa y la capacidad de generar nuevas iniciativas empresariales. Entonces, una de las recomendaciones principales del BID en este sentido fue reducir la carga tributaria, en este caso sobre la empresa y sobre la población. En la medida de lo posible, reducir algunos costos de servicios como el de la energía eléctrica. Además de eso, paralelo a reducir la carga tributaria, que la inversión pública sea, en este caso, de calidad, las asociaciones público-privadas que se potencien y potenciar la inversión pública en la construcción de carreteras,
y obras que en este caso sirvan como catalizador tanto para el tejido productivo nacional que se encuentra deteriorado como para la población. Michael, según a tu criterio, ¿a qué plazo requieren estos sectores económicos ayuda de parte del gobierno? Porque como vos sabes bien, la CEPAL indicó de que Nicaragua podría estar decreciendo 8.3% al finalizar este año 2020. Si tomamos en cuenta ese decrecimiento, la atención hacia estos sectores, ¿qué tan inmediato debe ser para no tener esa recesión económica tan considerable en nuestro país? Urge, ese set de políticas de acompañamiento y de protección eran para ayer, por lo cual, tomando en cuenta el alto grado de deterioro en el mercado laboral, en la economía, en la dinámica económica en su conjunto, este set de políticas eran para ayer, lo cual urge que se hagan en la medida lo más urgente posible. En la medida de lo posible, por supuesto, deben existir políticas de acompañamiento. Nosotros nos hemos quedado atrás con respecto a nuestros pares centroamericanos que implementaron políticas no solo de protección al mercado laboral, en este caso a la población, sino de incentivo y reduciendo la carga sobre las empresas, algo que no se ha hecho en este caso y que urge que se haga, teniendo en cuenta que la generación de iniciativas empresariales es un proceso que en Nicaragua es un tanto más lento que en otras informes. Bueno. La capacidad para generar nuevas empresas en Nicaragua en cuanto a tiempo es entre 60 y 70% más que la americana. Entonces, considerando eso, toda una serie de factores, tomando en cuenta la matriz económica, que es la mano de obra, las características de esta, la capacidad que tenga la economía de generar nuevas empresas muy lenta, por lo cual hay que protegerlas para que no se deteriore, no dejen de participar del mercado y para que éstas puedan seguir protegiendo o garantizando a toda la población. Cuando hablaste de que la población también debe ser atendida, ¿en qué tema debería de ser? Primero, identificar los grupos vulnerables, en este caso, población vulnerable ante el COVID, población vulnerable en tanto hablamos de población bajo la línea de pobreza y bajo la línea de pobreza extrema. Una vez identificados estos grupos vulnerables, el gasto público debe estar orientado a proteger en ese sentido. ¿Por qué? Porque si no, se exacerba la brecha o exacerba los niveles de pobreza en Nicaragua. La CEPAL incluso mencionaba que probablemente, estimaba que para 2020 la población bajo la línea de pobreza llegaría al 52% y de pobreza extrema al 53%. Entonces, si no existen medidas de acompañamiento, de protección, en tanto hablamos de bonos, en tanto hablamos de incentivo, en tanto hablamos de programas que puedan generar empleo o incentivo a las empresas para que las empresas generen empleo. Hablamos de que el aparato productivo de la economía es el sector privado. Entonces, en este caso, el aparato estatal, el aparato gubernamental debe poner las reglas del juego para que las iniciativas empresariales puedan surgir, flexibilizando, por ejemplo, la realización, la consignación, el establecimiento de nuevas empresas y no reformando leyes, encareciendo los costos para poder generar empresas. Actualmente una reforma para el tema de patentes, de empresas, todo lo demás. Esto provocó un encarecimiento de los costos alrededor del 35% con respecto a lo que pagan, en tanto hablamos de patentes, nuestros pares centroamericanos. Entonces, las políticas deben estar orientadas en la dirección correcta, a estimular las empresas, a crear incentivos para las empresas, para que éstas generen empleo, porque la capacidad potencial de generar empleo de las empresas es geométrica. La capacidad de generar empleo del aparato estatal no lo es, y por el contrario, genera un peso sobre el Estado. Entonces, sobre quien se debe crear este tipo de incentivos es sobre las empresas. Bueno, ya para ir finalizando, Michael, ¿cuál es tu valoración? Haciendo todas estas políticas y apoyando tanto a la empresa privada como también a la población en general, ¿crees vos que se pueda reducir los índices de pobreza que se estima para este año 2020, que al menos 3 millones de personas pasarían a la línea de pobreza? ¿Cuánto se reduciría tomando en cuenta todas estas
estas acciones que se espera de parte del gobierno para reducir esa cantidad de personas que entrarían en pobreza. Si de acá no se genera la confianza, que es algo que incluso el informe del PIB resalta muchas veces, confianza, no se podría hablar de una recuperación en 2021. Y este es un tema un tanto convulso, porque 2021, al ser año electoral en este caso, se van a despertar un alto grado de incertidumbre en el mercado. Pero eso no quita que las medidas que se están recomendando y que urgen no sirvan de paliativo para aminorar o reducir, en este caso, el impacto sobre la pobreza o sobre la pobreza extrema. Un cálculo aproximado actualmente no tengo sobre en cuánto se reduciría, tomando en cuenta si se implementaran estas políticas, pero existe evidencia sustancial que nos indica que si las políticas implementadas por el gobierno están orientadas en la línea correcta, la economía nicaragüense es bastante resiliente. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras economías o de otro comportamiento del tejido social, en Nicaragua las personas cuando entran en paro no se quedan en sus casas, buscan inmediatamente una dinámica alterna, se ponen a vender algún tipo de producto, entonces participan de alguna manera en el mercado, en el tema de intercambios de bienes y servicios. Ok, Michael, por cuestión de tiempo, creo que acá vamos a finalizar la entrevista porque nos está esperando también nuestro próximo invitado en el programa Sobre la Mesa. Quiero agradecerte por atendernos esta noche y hablar sobre este tema y la propuesta que está haciendo el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, sobre la senda de crecimiento económico que debería seguir el gobierno de Nicaragua para que no se sienta una recesión mayor este año 2020. Muchísimas gracias a ti por la invitación y a la orden. Gracias. Ok, de esta manera nos vamos a ir a otra pausa comercial. Ya regresamos con más aquí en el programa Sobre la Mesa. Aniceto, estás estrenando botas y son Tauro. Son de puro cuero. Tauro es calidad y me sirven para todo, Lupita. ¿Cómo que para todo? Me sirven para trabajar en el campo, para ordeñar, para trabajar en la construcción, para andar en moto y para montar a caballo. ¡Vamos a bailar, Lupita! ¡Vamos a bailar! A bailar con Tauro en mis patitas porque Tauro es calidad. ¡Ay, ay! Multiconsult, empresa nicaragüense con más de 20 años de experiencia nacional e internacional en consultoría en energía y medio ambiente, en fuentes renovables, eficiencia energética, estudios tarifarios, energización rural, cumplimiento del marco regulatorio, estudios ambientales, capacitación en energía y medio ambiente. Multiconsult ha desarrollado estudios en Centroamérica, México, Venezuela, Islas del Caribe y Corea del Sur. Nuestra oficina matriz está en Managua y contamos con representantes en El Salvador, Ecuador y Guatemala. Búsquenos en nuestro sitio web www.multiconsult.com.ni o llámenos al 2278-2530. Multiconsult, garantizando la energía del futuro. Asociación de Transportistas Nicaragüenses. Representamos a más del 95% de transportistas de carga. Ofrecemos un servicio de primer nivel a comerciantes, exportadores e importadores. Contamos con una amplia y moderna flota de unidades para trasladar diversas mercaderías a nivel nacional e internacional. Asociación de Transportistas Nicaragüenses. 27 años de servicio y apoyo al desarrollo económico del país y familias nicaragüenses.